enseñando, tiene que ver con las 10 pruebas de Abraham Avinu. Las 10 pruebas que pasó Abraham y cómo fueron construyendo su personalidad y cómo eso construyó la personalidad de Abraham y también del pueblo descendiente de él, el pueblo de Israel. O sea, estamos hablando de pruebas que no son pruebas que Dios hace porque Dios necesita saber algo, porque Dios sabe todo. Dios sabe de antemano lo que tú vas a hacer. Sino son pruebas para uno mismo, para que uno mismo vaya elevándose. ¿Y por qué quiso tratar este tema el Rabbi Yosef Bitton? Porque preparándonos para Rosh Hashanah, donde la última prueba que Dios le hace a Abraham es la de cuando le pide a su hijo, y Abraham está dispuesto a dar todo por Dios. Dice, para entender ese punto tan importante que también nos recuerda el toque del shofar, tenemos que ir viendo prueba por prueba. La primera prueba tuvo que ver con reconocer la voz de Dios. Vamos a leer el artículo directamente y vamos a analizarlo. Nuestros sabios indicaron que Abraham, nuestro primer patriarca, pasó por 10 nisionot o pruebas. Estas pruebas, más que exámenes, tienen que ser vistas como niveles de aprendizaje. Cada una de estas pruebas le deja a Abraham una lección aprendida, que será esencial para superar la próxima prueba. O sea que hay una línea, hay una relación directa entre una prueba y otra prueba, y cada uno va construyendo, es otro escalón. Y para pasar al próximo nivel. La 10ª y última prueba fue el sacrificio de Isaac, un evento que recordamos en Rosh Hashanah. Esta prueba, como era de esperar, entonces vamos a la segunda prueba, la promesa que aparentemente no se cumple. Vamos a ver. Dios le había prometido a Abraham Avinu que le iba a dar mucha bendición. Vamos a leer. Esta prueba, como era de esperar, es más difícil que la anterior. A ver, Abraham descubrió por sus propios medios que existe un creador. Perfecto. Luego el creador revela a Abraham, se revela a Abraham y él lo obedece. La primera profecía. Su vida, la de un hombre de fe, no es necesariamente más fácil que la de un hombre sin fe. Está llena de desafíos. La primera prueba fue identificar la voz divina y decidir obedecer. Para empezar, recordemos que cuando le ordena partir hacia la tierra de Canaán, acá va el punto 2, Dios le promete a Abraham que lo colmará de prosperidad y bendición. Es posible que Abraham haya imaginado que al llegar a Canaán lo estarían esperando 10 camellos cargados de riquezas y tesoros, como en el cuento de las 1001 noches. Pero Abraham se encuentra con una gran sorpresa. ¿Cuál? Al poco tiempo de arribar, cuando llega el otoño, la lluvia no aparece y se declara una sequía. Cuando la tierra de Canaán no tiene los recursos naturales que tiene la Mesopotamia, de donde procede Abraham, que es un fértil valle entre el caudaloso Éufrates y el Tigris. No, la tierra de Canaán depende totalmente de la lluvia. La tierra de Israel depende totalmente de la lluvia. Es como que, para que siempre alcemos los ojos a Dios, y todo depende de Dios directamente. Que no pega, bueno, hay lluvia, hay ríos igual, hay agua del río. No. Dependencia total. Muy bien. Entonces, pero Dios le había prometido a Abraham que iba a estar todo perfecto. Y de repente, sequía. Canaán depende totalmente de la lluvia. Y cuando esta no llega, el hambre se instala en la tierra. Todo esto a pesar de que Dios le prometió a él, Abraham, bendición y prosperidad. Yo me pregunto, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Abraham en ese momento? ¿No? Buena pregunta. Seguro que Abraham habrá preguntado, pero qué raro, Dios me dijo, me va a dar todo y nada. Es más, Abraham era un potentado, tenía de todo y pierde todo. Pierde todo. Cuando no hay lógica ni explicaciones. Para hacerlo más difícil, la voz divina no se revela nuevamente para explicarle a Abraham lo que está sucediendo. Porque, bueno, digamos que ahora, entonces Abraham está esperando, a lo mejor Dios se me revela, y Dios le dice, bueno, es verdad que te prometí, pero no sé, no ahora,
Bueno, entonces espera la voz de Dios y le dice, pero es más difícil la prueba para Abraham, porque no es que tiene profecía. En ese interín no vemos ninguna en la Torá, no vemos que Dios le abra a Abraham. Entonces Abraham está ahí, obvio que tenía un capital, tenía mucho dinero, pero se fue absorbiendo, o sea, se fue acabando, porque había sequía, había mucha gente que vivía con él también los ayudaba, todo esto lo fue perdiendo, hasta tal punto que se queda sin nada. Cuando Abraham decide bajar a Egipto, ahora vamos a ver, no tiene nada. Para hacerlo más difícil, la voz divina no se revela nuevamente para explicarle a Abraham lo que está sucediendo. Y parece como que Abraham todavía no sabe que uno puede rezarle a Dios. Entre paréntesis, el Rab dice, no vimos que el concepto de tefilá, de rezar, todavía como que no está. A lo mejor Abraham dice, porque ¿cómo le voy a pedir a Dios? Es como una falta de respeto. ¿Quién soy yo? ¿Está bien? O sea, todavía no vemos que aparece el tema de pedir. La verdad, estoy siguiendo el texto literalmente. En el texto literal no ves que de repente puede ser que haya pasado y la Torá no lo diga, pero no dice, y Abraham le pidió. Estas circunstancias, lo más normal hubiera sido que Abraham diese por terminada su aventura y decidiera emprender su regreso a su tierra natal, Ur Kasdim, o si no es a Harán, de donde había venido. Es más lógico, si ahí le iba bien y tenía todo, donde ahora vive su familia, ahí vivía el padre, ¿no? Su hermano. Pero en lugar de claudicar, Abraham se aferra a su fe a Dios. Aquí está la gran prueba. Él se aferra a la fe en Dios y decide seguir confiando, pero no es una fe nada, porque Dios le dijo algo. Dios le dijo, yo te voy a dar prosperidad. Es verdad, no la estamos viendo. Abraham no la ve. Y Abraham sigue confiando en Dios. Y decide seguir confiando en la palabra divina. Acuérdense, Dios reconoció a Dios, su palabra, y la obedece. Con esto en mente, Abraham desciende a Egipto para sobrevivir hasta que acabe la sequía y con la intención de regresar a la tierra prometida. ¿Cómo lo vemos esto en el texto? Porque dice que recién cuando ya no queda nada baja, pero no baja para asentarse, baja hasta que se va el hambre, hasta que se vaya y volver. Esa es la intención, ahí se ve claro en el pasuk. Con esto en mente Abraham desciende a Egipto para sobrevivir hasta que acabe la sequía. También se ve claro porque inmediatamente cuando ya puede, ya vuelve. Y con la intención de regresar a la tierra prometida. Es como que Abraham cumple su parte a pesar de que aparentemente, entre comillas, Dios, Hasbe Jalila, tal vez va a decir que Dios no lo permite, o sea, como no es verdad. Como que Dios no está cumpliendo la suya, porque Dios siempre cumple. Pero aparentemente no la cumplió y Abraham sigue. Esta idea, la lealtad incondicional del pueblo judío, se puede desarrollar en un hermoso y profundo mismor de Teilim, el mismor 44. Uno puede ver en ese mismor la lealtad y la confianza de Am Israel a Dios. Dijimos que esto va formando la personalidad de Abraham, pero eso es una enseñanza para Abraham y para su pueblo, el pueblo de Israel. La revolución de Abraham, titulito. Tengamos en cuenta que es la primera vez que un evento de esta naturaleza se registra en la Torá. Es decir, que un hombre sigue fiel el mandamiento divino. En este caso, instalarse en la tierra de Israel. Y persiste a pesar de que, por hacerle lo que Dios le pidió, ¿no? Abraham sufre, está muy lejos de obtener las recompensas prometidas, sufre porque se quedó sin nada. Nosotros, los lectores de la Torá, sabemos que la historia tendrá un final feliz y al final la promesa de Dios que le hizo a Abraham eventualmente se va a cumplir. Sí, no solo porque ya sabemos el final, pero Abraham Avinu todavía no sabe cómo termina la película. ¿Qué sabe Abraham? Él sigue confiando. Abraham no lo sabía y nadie lo había instruido respecto a cómo reaccionar cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. En el mundo idólatra, cuando un Dios no proporciona los resultados esperados, simplemente se lo reemplazaba por otro
que fuese más efectivo. Ah, él no lo cumplió, entonces este Dios no funciona. Adoremos al otro, que este sí te lo da. Eso es la idolatría, que no es verdad. O prometedor. En ese contexto es increíble y absolutamente revolucionario que Abraham decide no abandonar a Dios. Abraham decide confiar en su palabra y Abraham decide esperar. Empezamos a ver cómo estas y otras pruebas van forjando la fe que le permitirá a Abraham Avinu pasar su último examen, el sacrificio de Isaac. Entonces, aprendimos lo que Abraham Avinu aprende. ¿Qué aprendemos para nosotros? ¿Qué aprendemos de la segunda prueba? En el primer nivel, Abraham aprende a reconocer la voz divina. Perfecto. Eso ya no estará en duda. Ya cuando él capta la nebuá, no tiene ninguna duda, esa es la voz de Dios, viene de afuera hacia mí, viene de Hashem, no tengo ninguna duda, no es un sueño, lo que a mí me parece, y si es la voz de Dios, hay que obedecerla. Y será la clave para poder superar todas las demás pruebas. Porque si estás seguro que esa es la palabra de Dios, entonces se adelante. Y especialmente el simulacro del sacrificio de Isaac. ¿Vieron cómo lo llama el Rabbi Yosef Bitton? El simulacro. Porque obvio que Dios no quiere un sacrificio humano. En esta primera prueba, Abraham también aprende a obedecer la orden de Dios. Bueno, está bien, eso es la primera. La segunda, la de ahora, la segunda prueba es más difícil. Abraham tiene que aprender que las gratificaciones de un hombre de Dios no son ni seguras ni inmediatas. No digo que no, porque lo que Dios va a aprender, lo que Dios promete seguro, es así, 100%. Pero a veces Dios te dijo eso y al final no lo viste. Entonces, ni segura ni inmediata. Esto aparentemente desafía la lógica y desafía el sentido común. Algo que ayudó a Abraham a rechazar la idolatría. Dios es todopoderoso. ¿Está bien? O sea, fíjense, gracias a esa lógica y a ese sentido común, él reconoció que la idolatría era mentira y era falso. O sea que él tiene ese punto como un pilar, algo importante. Sin embargo, de repente le viene una prueba que desafía, en cierta manera, algo que él tiene internalizado. El tema del sentido común y la lógica, que con eso erradicó la idolatría. Dios es todopoderoso. ¿Por qué no recompensa inmediatamente su obediencia? Abraham está aprendiendo que su relación con Dios comienza a transformarse. Si solo temo a Dios, si solo le obedezco porque quiero ser recompensado, entonces debo abandonar a Dios cuando no obtengo lo que espero. Allá otra gran enseñanza. Si yo diría, es un tema de que yo lo sirvo y Él me da, y de repente no me da, entonces ¿por qué lo sirvo? Entonces toda mi manera de servir a Dios es esperando algo a cambio, esperando una retribución. Dios me quiere enseñar que no debe ser así. Esa no es la manera correcta de servir a Dios. Esa es una manera, un nivel de temor, un nivel de que como que le doy para que Él me dé, pero a Dios no le puedo dar nada. Entonces, ahora la lealtad que se espera de Abraham es, que Dios le está enseñando, incondicional. No depende de la recompensa, no depende del castigo. Abraham comienza a descubrir una lealtad a Dios basada en ¿qué? Que va a ser el gran nivel de Abraham Avinu. No en el temor, sino en el amor a Dios. Lo dijimos muchas veces, el único en toda el Tanaj, en toda la Biblia, que es llamado, que Dios lo llamó, quien me ama. O sea, Dios llama a Abraham me ama. ¿Saben que Dios diga de una persona que esa persona me ama? No digo que hubo muchos personajes que aman a Dios, obvio. Pero el único en la Biblia, el único en el Tanaj que Dios dice eso es en Abraham. En Divrei Yamim, si no me equivoco, y en Yeshayahu. Ser Abraham o Abraham, no dice que yo lo amo, obvio que Dios lo ama, el que lo ama. Dice, Él me ama. O sea, Abraham es el sinónimo de amar a Dios. ¡Wow! Increíble, ¿no? Acuérdense, en Yeshayahu, Isaías y en Divrei Yamim. 2 veces lo dice. Dice así, de nuevo. Abraham comienza a descubrir una lealtad a Dios basada no en el temor, sino en el amor a Dios. El ejemplo de Abraham ha sido la clave de la lealtad del pueblo judío
a Dios. Ahora, ¿qué me enseña a mí? Ese ejemplo de cómo debe ser la lealtad. Ahora, nosotros como hijos de Abraham Avinu, Bené Abraham, aprendimos. Y así sale el pueblo de Israel. El ejemplo de Abraham ha sido la clave de la lealtad del pueblo judío a Dios, colectiva e individualmente. También colectivamente, a Israel obedece a Dios y también individualmente. A pesar de todo lo que los judíos hemos sufrido, irónicamente, por no querer abandonar a Dios y habernos apegado a sus preceptos. Para no abandonar en todas las épocas, ¿no? Para no abandonar a Dios y para no abandonar sus preceptos, sufrimos, pero nos mantuvimos fieles. ¿De dónde lo mamamos? ¿De dónde lo aprendimos eso? De Abraham. Como muy bien lo describe el Salmo 44, como dijimos antes, de Teilim, la lealtad a Dios no se interrumpe cuando las cosas no salen como esperamos. La fe de Abraham, que ahora está un nivel más alto, entonces seguirá creciendo. Vimos la segunda prueba en la cual Abraham se mantuvo firme y no dejó, a pesar que no vio esa recompensa, porque entendió que Dios es lo más importante y a Dios me debo apegar. Más allá si me viene o no me viene lo que yo quiero, ¿está bien? O lo que yo pienso que es lo mejor. Dios tiene su momento, Dios sabe cuándo, pero lo que Dios dice uno debe confiar en Él. No es una fe basada en ningún sentido, porque, obvio, porque Dios le habló a Abraham Avinu y se lo había dicho al principio. Es verdad que no lo estoy viendo, pero si eso es lo que Dios dice, esa es la palabra de Dios, y a Él me apego hasta el final. Shalom a todos, ahora sigo, entren en Judaísmo en vivo, seguimos con una clase más.